En la actualidad, es mucho lo que se ha escrito acerca de la comunicación y su origen, obteniendo respuestas a base de investigaciones realizadas a lo largo de los últimos años. Sin embargo, si observamos detenidamente los procesos de investigación que se realizan en nuestro campo de estudio en la actualidad, nos damos cuenta que la práctica de investigación tiende a contradecir nuestra propia historia. Sobre ese campo de estudio hablaremos a continuación. El campo de la comunicación no ha tenido un sentido compartido. Por el contrario, se ha regido de manera aleatoria según los intereses sociohistóricos de cada época. Todo lo anterior ha generado un escenario contemporáneo caracterizado por dos fenómenos. Son reconocibles múltiples propuestas conceptuales que tienen a la comunicación como tema central, por lo que se podría hablar de una multiplicación de teorías comunicativas. El espacio conceptual de las teorías de comunicación, como los problemas de la fundamentación e identidad académica, no son un tema del campo de la comunicación, sino más bien de un subcampo dentro de este, el subcampo de las teorías de la comunicación. En consecuencia, es posible reconocer tres aspectos que caracterizan el problema de la historia de la comunicación en la actualidad. Primero, los estudios de los fenómenos son anteriores a la misma fundación del campo del estudio comunicativo. Segundo, existen tradiciones conceptuales previas que el campo de la comunicación tomaría como fundamentos de su propia práctica científica. Tercero, es posible reconocer una práctica de investigación que basa sus estudios en estudios sociales según el contexto y no de un estudio claramente reconocible, desde donde se pueda llevar un estudio en conjunto del fenómeno comunicativo. En resumen, el problema ha sido el planteamiento teórico de la historiografía sobre el campo, por el cual ha tenido que pasar por varios cambios narrativos según la época. Koselleck considera que la historia ha tenido un largo periodo de desarrollo, antes de que se convirtiera en un modo fundamental de la existencia humana, por lo que es recién hasta el siglo XIX en donde podría ubicarse el nacimiento profesional de los estudios de la historia. Sin embargo, reconoce la necesidad de una teoría que la fundamente, si es que la historia aspira a ser una ciencia, dado que más que preocuparse por la construcción teórica, parece centrarse en hechos sobre el pasado. Asume que la realidad histórica es una realidad social, ya que sea necesaria una conciencia crítica que permita identificar y reflexionar sobre la brecha que existe entre los eventos históricos y el lenguaje que se usa para dar cuenta de ellos. Podríamos decir que la comunicación también ha sufrido un recorrido similar, ya que ha pasado de ser una idea general a ser un concepto y finalmente un modo de ser centrado en la actividad comunicativa. En síntesis, se trata de tomar una posición a una serie de problemáticas que se han dado en la comunicación a lo largo de la historia y que tienen que ver con la discusión en cuanto a las preguntas acerca de lo que entendemos y nombramos como teorías de la comunicación. Robert Craig ha manifestado que la comunicación como campo de estudio no nació de una sola fuente, sino de muchas fuentes de estudio que surgieron de forma independiente. Por tanto, lo que hoy se conoce como campo de estudio de la comunicación es el resultado de la convergencia de varias líneas de investigación. Ante esta diversidad, Craig propone un metamodelo que busca encontrar un punto en común en las principales tradiciones comunicativas, y de ese modo, en vez de pensar en una teoría de la comunicación, se debe pensar más bien en una matriz general de objetos de conocimiento. El resultado de su propuesta es el reconocimiento de 7 tradiciones teóricas del estudio de la comunicación. La teoría de información. El punto central de esta teoría es explicar las cualidades, la vida y la conciencia como fenómenos emergentes que resultan de la evolución de sistemas materiales, informacionales y energéticos, para lo cual se emplean termodinámicas del no equilibrio, la dinámica de sistemas no lineales, la teoría del caos determinista y las matemáticas fractales como herramientas analíticas. La propuesta de la cibersimétrica se basa en una visión naturalista, en la que se identifican 4 acercamientos
para entender la cognición, comunicación, el sentido y la conciencia. Para la cibersemética, el sentido tiene una conceptualización mucho más precisa, es decir, el sentido puede ser pensado como un término que implica la percepción de signos y entendimiento de la comunicación. La cibersemética es entonces un marco transdisciplinar que ejemplifica en la actualidad el potencial que hay que pensar en objetos de conocimiento y metalenguajes más allá de las genealogías que hasta el momento hemos construido en el campo de la comunicación.